pero Dios lo ha traído a este lugar para que Él, lo que Dios le ha dado a Él, lo que Dios le ha depositado en Él lo está virtiendo en cada uno de nosotros. Son años de experiencia. ¿Cuántos? 15 años. Lo que Dios le ha dado a Él nos lo está transmitiendo, nos lo está virtiendo. ¿No? Parece que tiene más años, pero tiene 15 años. A veces Dios nos lleva de una manera muy aprisa y pareciera que tuviera más años. Nosotros tenemos 27 años de convertidos y Él va un poco más adelante que nosotros, ¿sí? Se ve más viejito. Pero es Dios, dice que Dios da el crecimiento. No es que uno lo busque, sino que Dios lo da, ¿sí? Él da conforme Él quiere, amén. Hay personas que tienen 2, 3 años y pareciera que tienen 40 años en el Evangelio, pero es Dios quien da el crecimiento y es Dios quien nos capacita, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues sin más palabras, pastor, bienvenido. Dios le bendiga. Amén. De verdad que cuando tú ves lo que Dios hace, no podemos evitar tener un gozo en nuestro espíritu, tener un gozo en nuestra persona y de verdad que veo que a pesar de la aflicción, a pesar de las pruebas, a pesar de desiertos, usted está y ha permanecido en el Señor y algo que me llena de gozo. El día de ayer platicábamos, estábamos por la noche platicando sus pastores y yo y sacamos a memoria, traíamos a memoria el tiempo que tenemos de conocernos y la verdad yo había perdido la noción del tiempo y yo pensé que apenas teníamos que, no sé, 3, 4 años, todavía quitando los 2 años de pandemia que como que todavía no lo recuperamos, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel y yo recuerdo cuando estamos recordando cuando por primera vez me tocó venir acá a Guadalajara a visitar la vid y recuerdo que estaban en un lugar al aire libre y me acuerdo que Dios habló y estuvo moviéndose de una manera muy especial. Yo veo ahora hasta dónde Dios los ha traído y aunque pareciera que muchas cosas no salen o tal vez no prosperan como nosotros quisiéramos o en el tiempo, la manera, la forma que nosotros quisiéramos e incluso muchas veces pensamos que pareciera como si Dios no estuviese haciendo nada, pero de verdad que Dios siempre está trabajando, Dios siempre está obrando. Hay cosas que no podemos ver con esa facilidad, con nuestros sentidos naturales, pero cuando alguien tiene activados sus sentidos espirituales, sabe que Dios está trabajando, sabe que Dios está obrando, sabe que Dios está haciendo. Y 8 años de trabajo, 8 años de ministerio, se dice fácil, pero en realidad requieren de mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero principalmente de mucho valor y de mucho carácter. Así que felicidades por estos 8 años, pastores. De verdad que me da tanto gusto estar aquí, ser parte de esto, saber que hemos llegado hasta aquí gracias a Dios y voltear de repente para recordar de dónde Dios nos ha sacado y cómo Dios nos ha traído todo este tiempo. Y la verdad que es una bendición y es una gran razón, un gran motivo para estar contentos en esta mañana. Así que ¿por qué no le da una ofrenda de palmas a Dios y de gracias? Yo sé que algunos tienen menos tiempo. De hecho hay personas que hoy tal vez están aquí por primera vez, pero hay personas que iniciaron en aquellos tiempos, en aquellos años y han visto la mano de Dios de alguna u otra forma, han visto el poder y la mano de Dios y bendito Dios que hasta aquí hemos llegado gracias a su amor, ¿sí? Gracias a su misericordia, pero principalmente gracias a que Él tiene un propósito y tuvo a bien en su propósito poner su mirada en ustedes y también tener a bien traerlos a un propósito y a un destino que creo yo está muy cerca de traer más
cosas a su vida y añadir más cosas a su vida de parte de Dios. Así que vamos a ir a la palabra. Quiero compartir algo esta mañana. ¿Cuántos estuvieron el día viernes, el día de ayer, día sábado? Y creo que hay cosas que siempre hay mucho que aprender de Dios, pero hay cosas que están siendo importantes en medio de un tiempo, y es algo que la iglesia debe vivir, pero que la iglesia debe entrar en lo que es el ser entendido de los tiempos. No es solamente leer la Biblia, no es solamente orar, es buscar verdaderamente que Dios traiga visión y revelación en medio de los tiempos que se viven, y acorde a los tiempos que estamos viviendo, sea Dios quien nos guíe y que nos instruya para verdaderamente, siendo entendidos en los tiempos, saber verdaderamente cómo actuar, cómo accionar, cómo proceder, guiados por el Espíritu Santo en medio de los tiempos, según sea el caso de cada quien. Pero hoy creo que están viviendo ustedes un tiempo muy bueno. 8 años significan y representan no solamente años de trabajo, años de servicio, años de caminar, sino representan un tiempo, un ciclo que termina, y un nuevo ciclo, una nueva temporada que empieza. Algo que comienza a través de un pacto, a través de una promesa, a través de una palabra de parte de Dios que representa algo en nosotros, y a través de lo cual nosotros tenemos que atesorar, pero sobre todo caminar en esa palabra, esperando un cumplimiento y creyendo que lo que Dios ha dicho y ha prometido, sí, será, porque Dios es fiel. ¿Amén o no amén? Ya conmigo, Dios es fiel. Hemos llegado hasta aquí porque Dios ha sido fiel. Yo quiero hablar algo que tiene que ver con el pacto de Dios. Y una de las cosas que ha sido muy relevante en mi vida, principalmente, no solamente en el ministerio, sino en mi vida como hijo de Dios, ha sido entender la fidelidad de Dios. Y entender la fidelidad de Dios va más allá de simplemente creer en Dios, sino conocer a Dios, conocer su esencia y conocer sus pensamientos, conocer lo que Él verdaderamente es. Cuando tú conoces verdaderamente a Dios, escucha, a diferencia de cuando tú crees que hay un Dios, cuando tú comienzas a conocer a Dios, quien verdaderamente es, te da una confianza mucho mayor, que no depende de lo que tú puedas pensar o lo que tú puedas sentir, sino depende de que tú estás convencido verdaderamente de quién es Él, y que si Él dijo, Él hará. Diga conmigo, si Él dijo, Él hará. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. El libro de Génesis, vamos a leer libro de Génesis capítulo 17. Libro de Génesis capítulo número 17. Hemos estado leyendo mucho en el libro de Génesis, aprendiendo mucho en el libro de Génesis. Esta mañana vamos a aprender algo que tiene que ver con el pacto. Y aunque podríamos profundizar en lo que es el significado o el concepto de pacto, ¿sí? Pero hay algo bien importante referente al pacto algo que tú y yo debemos de tener presente, con relación a lo que Dios promete, con relación a lo que Dios determina, con relación a lo que Dios establece para bendecir nuestra vida. Escuche, si hay algo importante que Dios desata a través de un pacto, es el cumplimiento de su palabra. Cuando Dios hace un pacto o un acuerdo con alguien, Dios automáticamente te está diciendo y te está declarando: yo voy a hacer y cumplir, yo voy a hacer cumplir mi palabra sobre tu vida. Es decir, yo hago una promesa, te hago una promesa y la hago valer a través de un pacto. Y Dios es inconmovible respecto a un pacto. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Dios establece un pacto, y lo que muchas veces para ti y para mí es tardanza
lo que muchas veces para ti, para mí es como que Dios no ha cumplido lo que Él ha prometido. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has sentido como que Dios, tú me prometiste esto, tú me prometiste algo y yo no he visto ese cumplimiento? Libro de Génesis, capítulo 17. Versículo 1, y dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Jehová apareció a Abraham y le dijo: yo soy. Y le dijo: anda bien, o sea agradable delante de mí e irreprensible, y yo voy a establecer, ¿qué dice? Mi pacto entre tú y yo. Le dijo a Abraham: yo quiero establecer un pacto entre tú y yo, pero yo quiero que tú andes delante de mí de una forma ordenada, de una manera en que tú me agrades a mí. Y le dijo: y si tú haces eso, mira, yo voy a declarar sobre ti una promesa que tendrá un cumplimiento de bendición para ti y para tus generaciones. Tus hijos, los hijos de tus hijos serán marcados y alcanzados por toda la promesa que yo te haga. Pero hoy yo quiero hacer pacto, pero quiero mostrar, revelarte a ti, ¿sí?, que yo voy a establecer ese pacto entre tú y yo, y te voy a multiplicar en gran manera, te voy a prosperar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios comenzó a hablar con Abraham y le dijo: he aquí, mi pacto, yo establezco un pacto contigo, dice, y serás padre de multitud de naciones. Y tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de muchedumbre. Escuche, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Lo primero que provoca, escuche, lo primero que provoca un pacto, o la primera intención de un pacto de Dios sobre nosotros, es una transición. Lo que Dios persigue a través de un pacto, de establecer un acuerdo contigo, es transicionar tu vida, es decir, cambiar nuestra vida de un estado a otro, obviamente de mayor bendición. Obviamente, sí, de cosas que verdaderamente, al ser cambiadas, transformadas, renovadas en nosotros, la bendición de Dios fluirá sobre nuestras vidas. Pero Dios dijo a Abraham: yo necesito que tú andes bien delante de mi presencia, que tu caminar, tu andar sea agradable delante de mí. Abraham era un hombre ya anciano de días, y dice la Biblia que su esposa era estéril, y Dios le hace una promesa a Abraham. Recuerda, ayer hablábamos de herencia, el día viernes hablamos, y ayer sobre paternidad y sobre la relación que Dios quiere restaurar, ¿sí?, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y viene Dios a través de una promesa, a través de un pacto sobre la vida de Abraham. Y Dios habla a Abraham y le dice: mira, yo te haré tener hijos. Y aún siendo tu esposa estéril y tú siendo ya viejo, yo te voy a dar un hijo. Y sobre ese hijo voy a firmar un pacto, mi promesa, de que a través de él vendrán muchos, ¿sí?, hijos. Tú vas a multiplicarte en la tierra. Tu condición ahora, la condición tuya y la de tu esposa, ¿sí?, bajo la maldición de esterilidad, va a cambiar. Yo la voy a cambiar. Lo primero que Dios desata a través de un pacto es una promesa donde Dios te dice: tu condición va a cambiar. Es decir, no importa la condición que tú tengas o en la condición que tú estás, yo quiero transicionar. Es decir, mi deseo es bendecirte y que tú seas multiplicado y que seas bendecido en todo. Y eso es lo que desata un pacto, un cambio, una transición. Y le dice: te voy a cambiar el nombre. Ya no serás Abraham, ahora serás Abraham, padre de mucha gente.
Y Abraham inmediatamente toma bajo la condición natural el pensamiento y la inquietud y cuestiona a Dios diciéndole: ¿cómo seré yo padre? ¿O cómo es que tú vas a cambiar mi condición si mi condición es imposible de cambiar? Así como la condición de muchos de nosotros en algún momento se monta imposible de cambiar o ser transformado y renovado en cualquier área de nuestra vida. Es imposible, Dios, que mi matrimonio cambie. Es imposible, Dios, que mis hijos sean restaurados. Es imposible, Dios, que la condición en la que yo vivo pueda ser cambiada. Todos los pronósticos están en mi contra. No es posible. Y Dios afirma eso. Y Dios dice: verdaderamente es imposible para los hombres. Verdaderamente, por todos los medios naturales, eso es imposible. Pero yo soy Jehová, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, el Dios todopoderoso. Y entonces Abraham se postra y recibe la promesa del pacto de Dios para su vida y para sus generaciones. Habrá alguien que hoy en esta mañana le diga a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero bajar mi cabeza, mi mirada, quiero postrarme, es decir, en un acto de reverencia y decir: Dios, te voy a entregar mi vida, y a partir de este tiempo voy a dejar de luchar en mis fuerzas, voy a dejar de luchar conforme a mis pensamientos, conforme a lo que siento y conforme a lo que pienso, y voy a dejar establecerse tu pacto sobre mi vida, pero yo voy a seguir solamente lo que tú a mí me digas, y voy a ir en pos y en la dirección en la que tú establezcas para mi vida. ¿Sabes una cosa? Yo creo que vale la pena arriesgarlo todo para que Dios, para permitir que Dios haga en nosotros su voluntad. Muchas veces yo he estado delante de Dios y le he dicho, y he luchado con Dios, y le he dicho: es que Dios, esto es muy difícil, es que Dios, es que tal vez nadie puede entender lo que yo siento, lo que yo pienso, pero y de repente aparece Dios y me dice: ¿qué tienes que perder? Y puedo ver mi condición muchas veces y darme cuenta que aunque mi condición es la peor, no tengo nada que perder, pero tengo mucho que ganar cuando hay un pacto, cuando hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga amén a eso? Amén. Entonces Dios habla con Abraham y le dice: mira, te voy a hacer padre de muchedumbres, de tus lomos van a salir reyes. ¡Wow! Viene Dios y pone sobre los lomos de Abraham una promesa poderosa. Una promesa que puede alcanzar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Escuche, la diferencia entre una maldición generacional y la bendición o el favor de Dios es que, mira, las maldiciones solamente pueden alcanzar hasta la primera, segunda, tercera, pero las bendiciones de Dios pueden alcanzar hasta 1000 generaciones cuando hay un pacto sobre nuestra vida y nosotros estamos dispuestos a caminar en ese pacto. Entonces viene Dios y ahora le está diciendo: la tierra donde moras te la voy a entregar a ti y a tu descendencia después de ti, y toda la tierra de Canaán será herencia para ti eternamente. Y yo le dijo, seré tu Dios. Vengo a declarar una palabra esta mañana. Algo que Dios me hablaba y Dios me decía: si la vid, escuche esto, si la vid hace pacto conmigo, yo lo voy a levantar como una casa, yo la voy a levantar como un referente de mi reino en esta ciudad. Estoy diciendo que si la vid verdaderamente hace pacto con Dios y permite que el pacto de Dios irrumpa, escuche, en sus pensamientos, en sus emociones, en su corazón, esta casa y las generaciones que vendrán
serán un referente para esta ciudad y dirán: cuán grande es el Dios de esa casa, cuán grande es el Dios de ese hombre, cuán grande es el Dios de esa mujer, cuán grande es el Dios de esa familia, cuán grande es el Dios. Y vendrán naciones. Dice la Escritura que Dios le dice a Abraham: de ti saldrán reyes, de tus lomos saldrán reyes. Pero Abraham dice: pero yo no tengo trole. ¿De dónde van a salir? Cuando ustedes iniciaban el ministerio, tal vez eran 5, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y tal vez ustedes estaban aquí con toda su pasión, ahí adorando a Dios y pensando: Dios, ¿verdaderamente podrás hacer de nosotros una nación grande? Y vine a recordarte que Dios te dijo: serás una nación grande. Serás una nación grande. Y hay pacto de Dios sobre esta casa. Pero escuche, versículo 9. Algunas Biblias tal vez tendrán título. Mi Biblia, el título de mi Biblia en este versículo dice así: la circuncisión como señal del pacto. Diga conmigo: la circuncisión como señal del pacto. Esa es la palabra que Dios me ha dado para esta mañana, para ti. Circuncisión. Pon tu mano derecha sobre el hombro de alguien y dile: la circuncisión será la señal del pacto. Entonces dijo Dios a Abraham: si tú pues, le dijo, guardares mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. Y mire lo que dice esta versión. Dice: Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo hago un pacto contigo. Es decir, yo quiero hacer un pacto contigo, te dice Dios. Pero, le dijo Dios, será responsabilidad tuya obedecer o seguir los acuerdos y las condiciones del pacto. Ay, ay, ay. Escuche esto. Muchas veces tú y yo estamos pensando: Dios, ¿y las promesas que me hiciste? Dios, ¿y lo que prometiste que harías conmigo, con mi casa? Dios, ¿y las bendiciones? Y Dios te dice, y Dios trae a memoria el pacto. Y dice: Abraham, yo te prometí lo que haría, lo que sería de ti, lo que sería de tus generaciones. Pero no ha sido responsabilidad mía cumplir las condiciones del pacto. Escuchen, no es responsabilidad de Dios. No es responsabilidad de Dios caminar en los acuerdos del pacto. Es responsabilidad nuestra. Es decir, nosotros deberíamos caminar en la instrucción, deberíamos de caminar en la voluntad de Dios, y todas las cosas, escuche, que Dios ha prometido vendrían por añadidura sobre nuestra vida. Pero en algún momento usted y yo hemos dejado de cumplir nuestra parte de ese pacto y de ese acuerdo. Hay un momento en nuestras decisiones respecto a las condiciones que se pactaron, respecto a las condiciones que Dios puso. Escuche, porque no es solamente la promesa, sino las condiciones para el cumplimiento de esa promesa. Y Dios dice: si tú andares delante de mí, tú y tus hijos, entonces... Y nosotros queremos que Dios haga. Nosotros siempre queremos que Dios cumpla. Nosotros siempre estamos demandando de Dios que Él cumpla su parte del pacto. Y dice Dios: es que en el pacto está estipulado, está establecido que si tú andas bien delante de mí, yo voy a cumplir mi pacto. Es tu responsabilidad. Toca y dile: no culpes a Dios. Dile: ni culpes a nadie que te rodea. Tú eres el responsable de cumplir las condiciones de ese pacto. Usted tiene que dar una ofrenda de palmas a Dios de pérdida de compromiso. En algo he fallado, en algo no he cumplido el pacto. Entonces Dios viene, escuche esto, y aquí entra lo bueno, porque dice: este será mi pacto.
que tú y tu descendencia deberán cumplir. Y suelta una bomba a Dios, que le sacude el espíritu y la carne a Abraham, de tal manera que lo pone, escucha, no solamente a pensar, sino que lo lleva a la acción de lo que muchos llamamos fe, en solamente creer, pero no hacer nada. En solamente creer o decir que creemos, pero no hacer en nada tomando de esa voluntad de Dios. Y le dice, mira, versículo 11, deberás cortar el prepucio, la carne del prepucio, como señal del pacto entre tú y yo. O sea, tendrás que ser circuncidado. Dice, este es el pacto que tú y tu descendiente deberán cumplir. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. Ya conmigo una vez más, circuncisión. Podríamos hablar mucho acerca del tema de circuncisión, pero quiero ser práctico y que usted y yo podamos entender bien el plan de Dios y todo lo que puede desatar, toda la bendición que puede desatar sobre nuestra vida, el pacto de la circuncisión. Dios le dijo a Abraham, mira, para afirmar nuestro pacto, yo quiero que tú, escucha, le dijo tú, y tu casa, tú y todos los de tu casa, sean circuncidados. Tendrás que tomar un cuchillo, ¿sí? Un pedernal, un cuchillo, y tendrás que cortar el prepucio de la carne, ¿sí? Tuya y de todos los de tu casa. Y le dijo, esa será la señal, escucha, esa será la señal del pacto entre tú o entre yo y ustedes. Esa será la señal. Diga conmigo, señal. De manera práctica, pastor, ¿qué es la circuncisión? Es algo, ¿sí?, que nosotros podemos solamente familiarizar en lo natural respecto al acto de cortar el prepucio del varón, ¿sí?, de la parte íntima del varón. De manera natural, esa es lo que representa. Pero la Biblia enseña que hablar de circuncisión es hablar de retirar, escuche, es hablar de quitar, de remover, de hacer a un lado, de quitar completamente, escuche, áreas en nuestra vida y cosas en nuestra vida que estorban para que Dios cumpla ese pacto y esa promesa. Le digo, podríamos trazar muchos conceptos e incluso ser ir mucho más profundo en una explicación como tal. Pero es tan simple como entender que como señal de pacto, la obediencia respecto a lo que Dios demanda de nosotros, es decir, para poder que tú y yo vivamos en obediencia a la voluntad de Dios, es necesario que áreas en nuestra vida que tienen que ver con nuestra manera de pensar, que tienen que ver con nuestro corazón, que tienen que ver con nuestra manera de sentir. Pablo habla en Gálatas y habla de la circuncisión y dice, de nada sirve circuncidarse en la carne si la vida de ustedes continúa de la misma manera. Y habla entre el judío y el gentil, a diferencia de cómo los judíos decían, nosotros somos judíos por causa de la circuncisión, es decir, es la señal que nos hace a nosotros ser pueblo de Dios o hijos de Dios. Y los gentiles dicen, bueno, entonces nosotros también tenemos que circuncidarnos. Pero Pablo habla y se mete a profundidad en el tema y les hace entender que lo que verdaderamente es válido delante de Dios es verdaderamente quitar y remover, hacer a un lado, quitar todas aquellas cosas que en nuestra carne, nuestro pensamiento, nuestro corazón, todas esas actitudes que a nosotros nos apartan de la voluntad divina, nos apartan del diseño y el propósito divino y nos someten a esclavitud de tal manera que las promesas de Dios no se cumplen. Y no porque Dios falte a su pacto, sino es porque yo no he estado dispuesto a circuncidarme.
a quitar aquello que me estorba. Y hay algo que me impacta en lo que vamos a leer, porque cuando Dios está hablando de esa promesa, recordemos que Abraham toma la decisión, la grandísima idea, según su intelecto, de tomar, ¿sí?, o buscar que se cumpla esa promesa de tener un hijo, aún siendo su esposa estéril y él viejo. Y él toma a Agar, recordaba que hablamos ayer de eso, toma a Agar y le nace un hijo. De la relación entre Abraham y aquella esclava, nace un hijo llamado Ismael. Un hijo que nace fuera del pacto, fuera del diseño de Dios, por causa de que Abraham no entendía aún lo que verdaderamente representa el pacto de la circuncisión. Es decidir verdaderamente en nosotros, quitar de nosotros a todo aquello que pudiera estorbar para que el cumplimiento de aquellas promesas de Dios sobre nuestra vida se cumplan. Y dijo Dios, será un pacto que yo estableceré sobre ti y sobre tus hijos de manera eterna, es para siempre. O sea que, escuche esto, o sea que yo como padre puedo faltar a la promesa, escuche, puedo faltar a las condiciones de ese pacto, pero Dios sigue fiel en su pacto. Escuche, no va a cumplir sobre mí lo que dijo, pero Él sigue firme, esperando en mí o en mis hijos o en los hijos de mis hijos. Entonces alguien tiene que romper, alguien tiene que pactar, alguien tiene que entender esa verdad, alguien tiene que entender el poder de ese pacto y decir, ¿sabes qué? Llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la hora. Hasta aquí las maldiciones para mi vida, hasta aquí las maldiciones para mi casa, hasta aquí las maldiciones para mis generaciones. Voy a circuncidar mi vida. ¿Cuál es la señal? Le dijo Dios, mira, yo hago el pacto contigo, pero la señal, es decir, la firmarás tú. ¿Cómo es eso, pastor? Todas las cosas en el reino de Dios, escuchen, que Dios establece como promesa, antecede una condición. Voy a poner algunos ejemplos. Usted lee, ¿cuántos aquí leen la Biblia? Dios dice su pacto, escuche, pactos. Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Una vez más, dice Dios, esa es su promesa, es su pacto, su promesa. Yo abriré la ventana de los cielos y reprenderé por vosotros al devorador. Es que esto es tremendo. Pero antecede una condición. Dice, traed todos vuestros diezmos al alfolí y probadme. Mira qué interesante. No he leído en la Biblia, escuche, no he leído en todos estos años en la Biblia una forma, una manera de probar a Dios, sino solamente esta, en la que Dios dice, ¿sabe qué? Como que ustedes no me creen, como que ustedes verdaderamente no confían en mis pactos, en mis promesas. ¿Sabe qué? Probadme en esto. O sea, hay una manera de probar a Dios. Y dices tú, ¿sabes qué? Yo voy a probar a Dios. Su pacto, su promesa. Y mira cuántas cosas se cumplen nomás en esa promesa. Número 1 dice, si todos ustedes traen sus diezmos al alfolí, dice Dios, pruébenme, dice. Y van a ver, dice Dios, con sus propios ojos. Van a experimentar cómo yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y voy a ¿qué? A derramar bendiciones sobre vosotros hasta que sobre. Y añade. Y dice, yo voy a reprender. O sea, el devorador querrá venir a comer, querrá venir a hurtar lo que les pertenece a vosotros. Mas sin embargo, yo, ni siquiera está diciendo, y fíjate qué interesante, porque para nosotros es más cómodo en nuestra rebeldía o en nuestra ignorancia incluso. Escuchen, es más cómodo
culpar a Dios o culpar al diablo, al grado de nosotros, en vez de hacer lo correcto, en vez de cumplir nuestra parte del pacto, nos atribuimos e incluso tomamos de forma incorrecta esos principios, y en vez de nosotros hacer la voluntad o cumplir con lo que Dios nos está pidiendo, lo único que hacemos es reprendemos al devorador. Y Dios dice, repréndelo todo lo que quieras, pero te va a comer. Porque lo que hace valer el pacto, mi pacto, dice Dios, es que tú cumplas tu parte del pacto. Y tú no estás cumpliendo tu parte del pacto. Entonces tú dices, lo voy a hacer en mi fuerza y a mi manera. Entonces voy a reprender al devorador para que no me coma, para que no se coma mi cosecha. Y dice Dios, eso no funciona así. Yo soy el que pudiera pelear por ti, defenderte y reprender al enemigo, reprender al devorador. O sea que tú y yo no tendríamos por qué andar reprendiendo al diablo. Te reprendo, tú no vas a poder tocar mis finanzas. Y el diablo se agasaja, dice, no hombre, este no entiende el pacto y el poder del pacto. Dios nunca va a poder cumplir ese pacto porque Él condicionó su pacto a un principio que tú tienes que obedecer y en el cual tú tienes que caminar. Así que toca a alguien y dile, no andes reprendiendo dioquis, dile. Cumple tu parte del pacto. Le dijo Dios a Abraham. Tienes que entender a Abraham y tienes que enseñar a tus generaciones, tienes que enseñar a tus hijos que para que yo cumpla mi parte del pacto es necesario que tú te hagas cargo de lo que a ti te toca. Pero la religión nos ha enseñado diferente y nos ha llevado a la ignorancia. Pero la Biblia dice que el pueblo perece. Entonces usted y yo necesitamos la señal. ¿Cuál es la señal del pacto? La circuncisión es igual a obediencia. Escuche, circuncisión es igual a obediencia. ¿Cómo circuncidamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo circuncidamos nuestra manera de sentir? A través de un principio, a través de una palabra, a través de la voluntad de Dios. Algo pasa en la vida de Abraham cuando Abraham, escuche, no sigue correctamente las condiciones del acuerdo que Dios hizo con él. Le dijo, yo te voy a dar un hijo. Le dijo, con Sara, no con Agar. Yo te voy a dar un hijo con Sara, no con nadie más. Dice, pero es que Sara es estéril. Y Dios dice, me importa un cacahuate si es estéril o es imposible para ti o para ella. Yo quiero hacer eso. Y lo sobrenatural se establece sobre nuestra vida a través de un principio. Ahora escuche bien. Versículo 12. Dice, de generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, le dijo, sino también a los siervos o a tus siervos nacidos en casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Es decir, todos en la casa deben de ser ¿qué? Todos en la casa, dijo, deben de ser ¿qué? Circuncidados. Y deben llevar en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Entonces, todo varón, le dijo, que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto. En otras palabras, alguien que no lleva en sí la marca y la señal del pacto, automáticamente está fuera del diseño, automáticamente mi bendición y mi favor no estará sobre él. Soy hijo, y si hijo, también heredero. Recuerda, lo decíamos ayer. Pero si soy heredero y mi comportamiento sigue siendo como el de un niño, es decir, si mi vida no revela madurez
entonces no hay diferencia entre ser esclavo aún siendo el heredero. Dice, en nada difiere del esclavo, aún siendo dueño y señor. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué las cosas no se enderezan? ¿Por qué el favor de Dios no irrumpe en nosotros de tal manera que se establezca cada promesa de Dios sobre nosotros? Porque la marca del pacto no está. Jesús llega al Jordán. Eso me encanta. Jesús llega al Jordán y Juan el Bautista está allí. Y viene Jesús y cuando desciende al Jordán le dice a Juan, vengo para que me bautices. Escuche. Juan, reconociendo quién era Jesús, se opone, dice la Escritura. Dice, no, tú deberías de bautizarme a mí. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero, tú eres el que vino a limpiar el pecado del mundo. ¿Cómo tú? Y entonces Jesús inmediatamente detiene su voz y le dice, es necesario que se cumpla. Que se cumpla. Entonces dice Juan, perfecto, entiende del pacto. Lo lleva, escucha, lo sumerge en las aguas. Cuando Jesús sale de las aguas, e inmediatamente se afirma el pacto de salvación para nosotros. Era la señal, escuchen, la obediencia del Hijo era la señal que lo seguía a todo lugar. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar, la enfermedad veía la señal del pacto. Y la enfermedad, entonces la muerte veía la señal del pacto. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, escucha, la misma muerte vio la señal del pacto y dijo, este está bajo obediencia, tiene la señal del pacto. ¿Cómo es esa? Circuncisión. La obediencia revela en nosotros la señal del pacto de circuncisión que Dios hizo con Abraham, como promesa sobre él, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José, sobre usted, sobre mí, sobre los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Veía el pacto. Cuando los demonios veían a Jesús, veían la señal del pacto. Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad. Había una señal del pacto sobre su vida. Y Dios quiere que tú portes esa señal de pacto. Como pastor, la obediencia revela la señal de circuncisión o del pacto de circuncisión en tu vida y en mi vida. Por eso la gente cuando te mira espera ver en ti revelado ese pacto. Por eso te dice, tú eres cristiano. Una persona me dijo, oiga, usted es pastor, usted no parece pastor, ¿no? Empezamos a platicar. Me dijo, ore por mí. Me dijo, usted es pastor. Escuche, porque la señal que debe estar sobre ti como hijo de Dios no es tu apariencia. Sino la obediencia que va a revelar a través de ti que tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú me dijiste que tenía que circuncidar y aquí está la señal. Cada principio revelará en ti esa señal de pacto. Eso cuando Jesús llegaba, escuché, la enfermedad, las maldiciones, los demonios, ¿qué veían en él? La señal del pacto. En una ocasión un hombre pidió llamar a Jesús para que Jesús fuera a su casa a orar, para que Jesús fuera a su casa a poner su mano sobre un hombre, su siervo. Y dice la Biblia que
en lo que aquel hombre reconoció la señal de pacto sobre Jesús fue la obediencia. Y reconoció su autoridad. Y sus palabras para con Jesús fueron: ¿sabes qué? Ni siquiera soy digno de que vayas a mi casa. Y José reconocer a alguien que tiene autoridad, porque es alguien que tiene autoridad, es alguien que está bajo autoridad, sabe de obediencia, se somete a una autoridad. Hay una señal de pacto. ¿Quiere usted comenzar a cumplir su parte del pacto? Lo primero que tiene que hacer es aprender a estar bajo obediencia, bajo autoridad. ¿Cuántos aquí de verdad, escuche, analice bien lo que le voy a decir, cuántos aquí de verdad están bajo autoridad o reconocen que batallan, luchan para estar bajo autoridad? Más profundo, ¿cuántos aquí reconocen que luchan para estar bajo autoridad? Yo le lucho, no crea que le batallo yo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo más? Desde cómo comienza todo, porque Dios siempre pone una autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, en su trabajo usted tiene una autoridad o usted se manda solo. Y al trabajo que vaya, ¿cierto o no? Pero algunos dicen: voy a tener mi propio negocio para ya no, que ya nadie me mande. ¿Cierto o no? Y aún así, escuche, no hay manera, no hay forma que usted se zafe. O sea, en algún momento tiene que entender usted que solamente estando bajo autoridad habrá cumplimiento para su vida en aquello que usted sabe que Dios quiere hacer. Yo hablaba con sus pastores y hablando dentro de la relación que hemos establecido en el ministerio. ¿Usted alguna vez se ha preguntado? Bueno, le anticipo, los mentirosos no van a entrar al reino, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna vez a usted le ha pasado por la cabeza: bueno, está bien, está la pastora, está el pastor, y yo me voy a someter a ellos, yo voy a obedecerlos por la palabra, para que yo ser guiado, ser instruido en la fe, como aquí? Pero ¿a cuánto le ha pasado por la cabeza? Bueno, y el pastor y la pastora, a ellos ¿le ha pasado o no? O a algunos le ha pasado, ¿no? De repente dices tú: bueno, está bien, ellos son los pastores, pero ¿y ellos a quién les rinden cuentas? O a ellos quién les dice que está mal, que está bien. Yo tengo un pastor, yo no me mando solo, tengo un pastor, pero también yo me pregunto: bueno, ¿y él a quién? Jesús caminaba bajo autoridad y caminaba bajo pacto. Es decir, el pacto que Dios establece en nosotros es: bueno, vamos a ver si obedeces o no. Y le dijo a Abraham, lo primero que le dijo a Abraham: te vas a circuncidar tú y vas a circuncidar a todos los de tu casa. Es decir, el primer principio del pacto de la circuncisión no es usted obedezca, es yo obedezco, y eso me da autoridad para decirle a todo lo que esté debajo de mí: obedezca. Porque cuando yo le diga obedezca, usted venga y me diga a mí: usted también obedezca. Jesús, siendo Dios, semejante a Dios, y en forma de hombre, por eso dice la Biblia, en forma de hombre, caminaba bajo obediencia. Entonces, ¿por qué alguien no camina bajo obediencia? Por su naturaleza y porque no ha querido circuncidar en su vida todo aquello que le estorbe para avanzar. Escuche. Entonces, Dios le dice a Abraham: pues yo te voy a bendecir y te voy a dar un hijo por medio de tu esposa Sara.
y yo la bendeciré en abundancia, y ella llegará a ser madre de naciones. Entre sus descendientes, dice, habrá reyes. Llevarán linaje de reyes. Pero dice, entonces Abraham se postró, y entonces Abraham dudó y dijo, ¿cómo podría ser yo padre a la edad que tengo, de 100 años? ¿Y cómo podrá mi esposa Sara tener un bebé a sus 90 años? Entonces Abraham le dijo a Dios, hablando o refiriéndose a su hijo Ismael, porque había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Entonces Dios le dijo, no. Le dijo, Sara, tu esposa, te va a dar a luz un hijo, el que yo te prometí, y le pondrás por nombre Isaac. Escucha, le dijo, mi pacto lo voy a firmar a través de este hijo, no a través del otro, no a través de Ismael. Le dijo, yo voy a firmar mi pacto a través de Isaac. Y le habla referente al otro hijo, al hijo que había nacido fuera de la promesa, al hijo que había nacido fuera del pacto, y le dijo, con respecto a Ismael, no te preocupes, yo lo voy a bendecir, yo me voy a encargar de él, pero mi pacto se confirmará a través de tu hijo Isaac. Escuche, algo que me impacta de esta parte del pacto de la circuncisión es cuando Dios se refiere a Ismael, el hijo fuera de la promesa, ¿sí? El hijo fuera del diseño que Dios estableció en la persona de Abraham. Y en el capítulo 16, si usted me acompaña ahí mismo en Génesis, revela la naturaleza de un hijo, o la naturaleza de un Ismael. Versículo 11. Le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído el clamor de tu angustia, y este hijo tuyo será hombre indomable, le dijo. Versículo 12, indomable, tan indomable, ¿cómo dice tu Biblia? Dios será contra todos, y la mano de todos contra él. Dice, ese hijo que te nació va a ser rebelde, tan rebelde como un burro salvaje, le dijo. Y le dijo, él va a levantar su puño contra todos y todos estarán en su contra. Sí, le dijo, vivirá siempre en franca oposición con todos los de su casa y su familia. Escuche esto. Por naturaleza, todo lo que se fuera de un diseño revelará rebelión, revelará rebeldía, revelará eso en nosotros, por naturaleza, por la desobediencia del original pacto, es decir, desde el principio, por causa de la desobediencia. Ahora en nosotros hay una naturaleza que nos hace oponernos a la voluntad de Dios y nos establece por naturaleza rebeldes, ariscos, regeos. Escuche, para que usted y yo seamos afectados por la bendición del pacto de Dios, nosotros necesitamos verdaderamente cambiar nuestra manera de pensar, circuncidar nuestro corazón. Y no hay forma de hacer eso si no es a través de un principio de Dios. Si en algún momento llega el rencor a tu vida, hay un principio de Dios que te hace entrar a la voluntad y te hace entrar al pacto, te hace circuncidar tu manera de pensar, te hace circuncidar incluso en tu corazón. Y te dice Dios, perdona a todos los que te ofenden. Y tú y yo tenemos una lucha terrible en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestras emociones, una revolución con todo aquello que representa en nuestra carne ese prepucio que no ha sido retirado en nosotros. La Biblia dice, todo aquel que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, voltee con el que está a su lado
Dígale, hay una diferencia entre la verdad y la realidad. ¿Cómo considerar o establecer, revocar y cambiar una realidad? A través de la verdad. Conocerán la verdad. Entonces Dios dice, si tú quieres, escucha, Dios dice, tú te asomas a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y tú conoces la verdad, conoces la palabra. Y tú, Dios viene y pone delante de ti la verdad. Y tú vienes y abres tus ojos, tus sentidos naturales en la realidad, y te vas a dar cuenta que entre la verdad de Dios y nuestra realidad hay una gran diferencia, hay una abismal diferencia. Y tú dices, ¿por qué eso que está en la palabra no se está cumpliendo en la realidad de mi vida? Por causa de la incircuncisión en nuestra persona, mente, corazón y aún, escuche, en el espíritu. Necesitamos ser circuncidados. Y en este año, en esta temporada, usted tiene que considerar cortar el prepucio de su corazón y de su mente. ¿Quiere entrar a esta nueva temporada? ¿Quiere ser afectado por los pactos del cielo sobre su vida? Usted tiene que comenzar y tiene que considerar, voy a circuncidar mi casa, yo y mi casa. Es decir, cuando habla de la casa, habla de nosotros. No habla del vecino, no habla de aquel. Por eso nosotros, escuche, la primera señal, escuche esto, la primera señal de incircuncisión en nuestra persona es cuando juzgamos. Cuando tú pones tu mirada en alguien y lo juzgas, cuando tú pones tu mirada en alguien y dices, mira al hermano, mira a la hermana, esa es la primera señal de incircuncisión. Porque tú no puedes ir allá si antes no has trabajado acá. Yo veo esa verdad y digo, todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo un día estaba en esta palabra y hice un stop y de repente vi mi realidad y dije, yo no soy nueva persona, no soy todavía nueva criatura. Entonces dije, Dios, ¿qué pasa? Si tu palabra dice que todo aquel que esté en Cristo es nueva criatura. Yo viví una experiencia bien fuerte, uno de los procesos más difíciles de mi vida, donde se vio amenazada mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos. Y hubo algo en mí que revolucionó de tal forma, escuche, en mi carne, que estuve así de reaccionar a mi antigua manera de vivir o a mi viejo hombre. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Pastor, hoy en la mañana me pasó. Antes de salir de mi casa para acá, para el culto, me pasó, pastor. ¿Cierto o no? Escuche, así. Y me habla, estoy hablando con mi pastor y me dice, ¿sabes qué? Estás teniendo una lucha interna con tu viejo yo, con tu viejo hombre. Yo dije, ¿pero cómo? Eso no es posible, le dije yo. Si mi viejo hombre está enterrado. Pues dice, como que no se murió completo, porque ¿le ha pasado o no? Es porque tú y yo muchas veces, escuché, y es una verdad, tú juzgas y en automático tú estás firmando, así escuche, tú estás firmando que Dios dé lugar a que eso que tú estás jugando venga sobre tu vida y te exponga y seas probado en la circuncisión. Es decir, tú miras algo y lo juzgas y Dios dice, ok, llegó el momento de presentarte frente a la circuncisión. O sea, de que me den la señal de que ya eso ya no está en ti, de que eso ya fue quitado de ti. Me voy a meter profundo, Vaya conmigo en la escritura. Éxodo capítulo 4.
Recuerda, Moisés tiene un encuentro con Dios en la zarza que no se apagaba, que estaba ardiendo. Y llega Moisés a aquel lugar y se acerca, mira la zarza que no se apagaba y viene al lugar y escucha aquella voz que le dice, quita. Y Moisés se quita las chanclas y viene a la presencia de Dios. Y ahí Dios le habla cara a cara. Y Dios le dice, mira Moisés, a través de ti yo voy a liberar a mi pueblo que ha estado cautivo por 400 años. Y así como mucho Dios nos habla, pues. Y viene Dios y te profetiza y tú vas a ser un guerrero, un hombre de Dios. Y va a bajar la presencia y el fuego de Dios por causa tuya. Y no, ¿cuánto uno se emociona? Aleluya, gloria a Dios. Y hasta en lenguas habla y todo. Pues Moisés estaba justamente viviendo ese momento, esa etapa que muchos de nosotros vivimos cuando venimos a la presencia de Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos suelta una palabra profética o una promesa. Y entonces le dijo Dios, mira, vas a ir a Egipto, le dijo a Moisés. Vas a ir a Egipto y vas a llevar contigo una vara y vas a ver el puño de milagros y maravillas que yo voy a hacer contigo, Moisés. Moisés, hombre. Dice, ahora sí, viene la mía. Voy a ir y voy a, como echar uno, y los voy a sacar de allí. Y estaba en ese momento de euforia, Moisés. Éxodo, está ahí. Capítulo 4, versículo 17. Dice, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Así se fue Moisés. Y volvió a su suegro Jéretro y le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jéretro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Te ha abierto el camino. Pero Moisés le dijo, le dijo, toma tu mujer. Y Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Le dijo, pero mira, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, de modo que él no va a dejar ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito, y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. 24. Y aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro. Escuche eso. O léalo bien, con sus ojos bien abiertos. Y dice, le salió Jehová al encuentro. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso es una locura. Ve que usted está caminando en un proyecto de Dios, en un proceso de Dios. Dios dice, aleluya, Dios va a hacer esto conmigo. Dios me prometió, Dios puso su espíritu sobre mí. Y ahora sí, agárrate naciones que ahí te voy. Voy a conquistar, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a romper todas maldiciones en mi casa. Ahora sí voy a hacer señales, milagros. Ahora sí voy a hacer que descienda fuego del cielo. Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Y de repente vas camino y te aparece como que, caray, Dios, tú me prometiste, ¿por qué ahora me quieres matar? Parece como si se volteara. Es cuando tú aplicas para querer hacer lo bueno delante de Dios y parece como que se te voltea todo y se te viene un mundo encima. Y tú dices, Dios, ahora que quiero hacer las cosas bien, me enfermo, me quitan el trabajo y empieza uno a... Escuche esto. Vea el poder, diga conmigo el poder del pacto de la circuncisión. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado
y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa, escuche, hay cosas que Dios no te puede adentrar o permitir adentrarte a dimensiones que Dios las tiene para ti y para mí. Pero escuche, la incircuncisión te puede matar. Y tú y yo queremos entrar a esa dimensión de bendición de Dios, pero con la mentalidad que tenemos, escuche, eso va a ser contrario. Eso va a provocar que el mundo se venga encima. Dice, la manera es como confrontarnos a ti y a mí y decirnos: hey, necesito que circuncides esta área de tu vida, porque si no, hey, necesito que quites esto, hagas a un lado esta forma en la que tú te estás conduciendo, y te voy a quitar y te voy. Escuche, Moisés, si usted recuerda, había crecido, había sido instruido en aquella tierra a donde ahora Dios lo iba a llevar para confrontar. Estoy hablando de ti. Dios te sacó del mundo. Dios te sacó, escucha, te tomó, te redimió y te trajo a su reino para establecer en ti los principios, la cultura, no del mundo, sino de suya, de su reino. Y tú y yo, escucha, estamos en el reino de Dios, pero seguimos viviendo en la cultura. No puedes tú tomar la vara e ir y cumplir el propósito de Dios con esa misma manera que tú tienes que pensar. Pastor, pero yo alabo a Dios. Alaba muy bonito, pero no te has circuncidado. Pastor, pues yo tengo un ministerio en la iglesia. Tiene ministerio, pero no ha sido circuncidado. Pastor, pero yo soy pastor. Fíjate, yo soy pastor de pastores, y hasta la fecha Dios me dice: hey, necesito que cambies eso, necesito que quites eso, hey, necesito que corrijas aquello, hey, necesito que te ordenes en esto. O sea, Dios se le puso enfrente a Moisés y dijo: hey, no agarres el rollo, loco, le dijo. Me encanta cuando Dios se pone en ese como cuando Jesús: Simón, Pedro. O sea, Dios busca la manera de cómo hacernos entrar en razón, pero nosotros somos nacidos fuera de diseño, como burros salvajes, como gente que no tiene entendimiento y muestra su verdad para traerla a la realidad. Tú y yo somos el conducto para traer a la existencia la verdad de Dios y poder nosotros no solamente vernos al espejo nosotros, sino llevar a otros a esa condición, transicionar. Lo que Moisés tenía por asignación era volver al mundo para sacar de la esclavitud a su familia, a sus hermanos, a su gente. Así como tú estás siendo asignado para ir nuevamente allá y traer a todos aquellos que están cautivos hasta el día de hoy. Pero tú y yo tomamos la vara y venimos camino al propósito, pero no nos hemos circuncidado. Tú tienes que entrar a este nuevo tiempo, a este nuevo año, a esta nueva temporada, a esta nueva etapa del ministerio y como iglesia. Circuncidado. Es que yo tenía un ministerio, pastor, en la iglesia donde estaba. ¿Por qué lo perdiste? Porque no te circuncidaste. Pastor, es que yo estaba bien bendecido y de repente todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque no te... Moisés tenía una vara en su mano. Moisés tenía el poder de Dios, escúchalo. Tenía el poder de Dios, la autorización de Dios para hacer milagros y señales como nunca antes alguien había visto. Es más, en Egipto los mismos brujos hacían todo ese tipo de señales.
Pero había una señal, escucha, que los brujos, y era la muerte de los primogénitos. ¿Y qué fue lo que salvó a los primogénitos de Israel? La señal. Venía la muerte y cuando veía la sangre en los linteles de las casas, decía, aquí yo no puedo hacer nada. Entonces cuando el diablo viene a tu vida, escucha, cuando el enemigo viene, cuando la muerte, todo es que la maldición, que eso que quiere venir a tu casa y mira la señal, dice, a este no le puedo hacer nada, a este no le puedo, 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 y aún dice, mira, Satanás me pidió permiso para pegarte una zarandeadita, para probarte, pero no temas, no te preocupes. Es que el que está circuncidado lo zarandea, mira, y sigue firme en su propósito. La mente y el corazón es lo que Dios está buscando de ti y de mí. A Dios no le importa la apariencia, a Dios no le importa si chiflas, si bailas, si cantas, si echas maromas de 4 metros, si escupes lumbre, si masticas vidrio. Dios no lo impresiona eso. Él fue el que nos puso la vara en la mano para ir a hacer esas señales. A Él no le impresiona la unción, a Él no le impresiona el manto, a Él no le impresiona nada. A lo que Dios le impresiona es el corazón circuncidado. Por eso esa voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado, sépanlo el mundo, sepan los hombres, sepan los demonios, sepan las tinieblas, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco, así que agárrense. Ese tienes que ser tú llegando a tu casa. Ese tienes que ser tú saliendo al mundo. Ese tienes que ser tú en tu trabajo, ese tienes que ser tú en la iglesia. Una señal, tiene que haber una señal. La gente diga, mira, antes ese varón era así, era así, era así, y mira cómo yo he visto su cambio, cómo yo he visto su transformación, cómo yo he visto, sí. No que nos digan, vas a la iglesia nomás a hacerte menso. Cada vez que me dicen eso me corajino contra el diablo y digo, no voy a demostrar que sí. Pero a veces muchos agarran el cuchillo y se, así como despacito nomás, ay no, mejor no. Duele, la circuncisión duele, tienen que entender eso. Cambiar la manera de pensar, la mentalidad, duele. Es una lucha. Circuncidar el corazón duele. Es una lucha constante. Yo he aprendido a curarme solo, a inyectarme solo. Y lo más difícil es inyectarme. Es como que cuando me he quitado puntadas yo y ahí está jalando. Está jalándole uno. Ay. Una vez me dijo una enfermera, me sacaron una uña y me dijo, mire, váyase remojando la gasa y ahorita viene para quitarla. Es más, hasta usted, si se la remoja solito se la puede quitar, no, hombre. Ay. Escuche, y cuando llego con la enfermera y me siento, apenas me andaba acomodando, ¡zas! Te tengo noticia. Escuche, nadie se puede circuncidar a sí mismo. Para que tú te puedas ser circuncidado, tú necesitas un padre. Porque el padre va a tomar el cuchillo, va a cortar. No conozca, yo me quería inyectar solo. Y por eso usted no cambia, por eso usted no reacciona, por eso usted no avanza, porque quiere usted hacerlo usted en su fuerza. Pero le aseguro algo, sométase a una autoridad, sométase a sus padres, sométase a su marido, sométase a sus pastores, sométase a Dios. Anoche platicamos, le decía al pastor, mira, la Biblia dice, resistir al diablo, pero hay un principio que antes dice, sométete a Dios. Si tú no te sometes a Dios, no intentes resistir al diablo. No intentes, ni lo intentes. Vas a salir más como bote pateado. Yo voy a resistir al diablo. Tío mío que entrenaba box, me acuerdo, decía, mira, tú entras, recibe y sal. Yo le decía, ¿cómo es eso?
Sí, me dice, tú entra, recibe y sal. Y pues yo decía lo que él me... Yo entraba y salía yo. Así es con el diablo, escucha, cuando tú no estás sometido a Dios. Entras, recibes y agarras aire y entras, recibes. Pero cuando tú estás sometido, yo le enseño a mis hijos box y lo primero que le he enseñado es, no le enseño primero cómo golpear, primero le enseño cómo cubrirse, porque hay muchos que golpean mucho, pero entre más golpean, reciben más. No hay forma de que tú puedas circuncidarte si tú no te sometes a un diseño. No hay forma de que tú puedas circuncidarte si tú no entras bajo una autoridad. Escucha, tienes que someterte. Porque tus pastores no vas a ser tú. Ay, se me hace que ando mal de mi corazón, traigo falta de perdón. Voy a ir a Dios para que me... No. Entonces, ¿sabes qué? Te va a decir tu pastor, tú lo que tienes que hacer es perdonar para que seas libre de todo eso. No, pero es que yo digo que, porque la palabra dice, no, espérate, tienes que tener una autoridad que te diga, sí, la palabra dice, dice que tu padre, dice que Dios va a enviar ángeles para que te... Pero ¿qué dijo Jesús? Pero hay un principio. O sea, el diablo venía y le decía, a ver si eres hijo de Dios. Y él decía, tengo la vara, puedo convertir la piedra en pan, pero mi padre dice, no solamente de pan vivir. Dice, luego tírate desde aquí, de este pináculo. Y mira, le dice, fíjate, la palabra dice que está escrito que va a venir ángeles y te van a sostener. Y hay cada cristiano que se sube al pináculo y se avienta como gorda en tobogán. Y Dios dice, hey, no tientes al Señor tu Dios. Yo estoy seguro que Dios me guarda y Dios me cubre y Dios me libra. Pero ¿qué negocios tengo yo donde no debo de estar? Tú necesitas ser circuncidado. ¿Y cómo es circuncidado? A través del Padre. Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer padre de muchedumbre, pero para eso necesito que circuncides a todos los de tu casa. Y mira cómo viene Séfora y le enseña a Moisés, se me hace que Dios dice que tú no puedes entrar a Egipto. ¿Cómo vas? Moisés traía todavía cosas que había aprendido. Me imagino a Moisés con la vara, porque Moisés respondió a Dios, los brujos también, los que están allá en Egipto, los brujos de Egipto también se les avientan. ¿Lo ves tú? A Moisés tirando la vara, convirtiéndose en serpiente y luego convirtiéndose nuevamente en vara. ¿Hicieron o no hicieron eso los brujos? Por eso en la iglesia no se sabe ni quién es brujo, ni quién es de mentirita, ni quién es de verita. Tiene que haber una señal. Y la señal es a través de la circuncisión. Así que este año, si usted estaba esperando una palabra profética poderosa esta mañana, esa es la palabra profética. Circuncida tu corazón y tu mente para que el pacto de Dios venga y se cumpla en este tiempo. No es para mañana, es para hoy. Y si hay un entendido en medio, sí, de este tiempo, dirá, yo necesito dejarme de cosas y cambiar mi manera de pensar. Necesito ponerme bajo autoridad. Necesito alguien que quiera verdaderamente decirle a Dios, Dios, quiero que ese pacto que tú has hecho conmigo, porque Dios le dijo a Abraham, el cumplir las condiciones del pacto no depende de mí, le dijo, dependerá de ti. ¿Está dispuesto? Este año yo le profetizo que realmente van a venir cosas que se habían detenido en otro tiempo, incluso que a usted había olvidado ya. Promesas que estaban olvidadas, más ni se acordaba usted. Y mire, Dios va a venir, wow, y lo va a bendecir. Y usted va a ver la mano de Dios poderosamente. ¿Pero qué necesito? Circuncidar. Pastor, ¿cómo le hago? Vamos a comenzar con lo más sencillo. Yo quiero llamar a sus pastores. Vengan acá, Alex. Nancy, ¿me ayuda? Raúl.
Mire, en medio de estos tiempos, hablábamos y decíamos, ¿sabe? Sus pastores se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes? Aquí queremos iniciar una nueva temporada y queremos iniciarla diferente. Queremos que las cosas verdaderamente, Dios cumpla muchas de las cosas que nos ha dicho, que nos ha prometido. Y hoy entendemos, después de algún tiempo, entendemos que estar bajo una autoridad también es importante para nosotros. Y que la bendición va a venir sobre nosotros y va a también venir sobre nuestros hijos, sobre la iglesia. Y ya, ¿sabe algo? Entendí, dije, wow, es el tiempo de circuncidar. Muchas cosas que no hemos podido cambiar en nuestra fuerza, muchas cosas que no hemos podido remediar en nuestra fuerza. Simplemente cuando estás en obediencia, cuando cumples tu parte del pacto, Dios hará porque Él dijo que haría. Pero yo quiero hacer algo profético esta mañana. Y así como sus pastores han decidido estar bajo autoridad, reconociendo en nuestra persona o en el ministerio que Dios nos ha confiado, ahora poder fungir sobre sus vidas como sus pastores de ellos, mi esposa y yo, como sus cabezas de ellos, mi esposo y yo, como sus autoridades en lo espiritual, después de Dios, obviamente. ¿Sabe? Yo creo que este acto merece que tal vez alguien aquí hoy tome la misma decisión. Y quiero aclarar algo. En el reino de Dios, así como, imagínense, si el reino de las tinieblas trabaja en un orden, principado, potestades, gobernadores, güey, ¿por qué el reino no? Si Dios es un Dios de orden. Entonces, que verdaderamente, así como sus pastores, y mire que muchos de ustedes han sido testigos del proceso, de un proceso arduo, de un proceso verdaderamente fuerte que vino sobre la iglesia y sobre sus padres en la fe, sus pastores. Y mira, hemos trabajado para llegar aquí, pero verdaderamente yo entiendo que más que el arduo trabajo, solamente fue el someternos a una revelación de Dios. Y de un tiempo acá, desde que empezamos a hablar de este tema, muchas cosas comenzaron a cambiar. Dios empezó a obrar, Dios empezó a hacer, Dios empezó a traer, después a bendecir de una manera diferente. Y yo creo en el orden y en el gobierno de Dios. Yo quiero, verdad, en esta mañana quiero orar primeramente para reconocer públicamente ante ustedes que sus pastores han tomado la decisión de reconocernos como sus pastores, como sus autoridades en el ministerio. Y la verdad, quiero decírselo delante de ellos a ustedes. Además de un privilegio muy grande para mí poder pastorear a sus pastores, es un gran reto y es un gran desafío. Son hombres de Dios. Usted reconoce a sus pastores como hombres de Dios. Sabe, yo en los 8 años, 7, 8 años que tengo de conocerme, me acordaba que era tanto tiempo y con razón estoy tan viejito. Siempre, desde el primer día, yo vi un hombre y una mujer de Dios, tan humanos y tan imperfectos como todos, pero un hombre y una mujer de Dios. Veo en su pastor un hombre que tiene un corazón bien grande, bien noble, bien bueno. Pruebas, luchas, desiertos, sí, pero ese corazón que Dios puso en él siempre está bueno. Veo a su pastor, a una mujer, ahora sí que con casta, como la película de Campeón. Mujer aguerrida, guerrera, incansable,
gracias a que el Espíritu de Dios está sobre ella. Y sabe, sin esa conjugación, este ministerio ya no estuviera de pie, este ministerio ya no existiera, y menos usted estuviera sentado aquí hoy. Hay mucho de qué adorar, razones por las cuales adorar y dar gracias a Dios esta mañana. Pero ¿sabe qué? Quiero hacer un acto profético y declarar y recordar y traer a memoria que los pactos de Dios no tienen fecha de caducidad. Nancy, Alejandro, los pactos de Dios no tienen fecha de caducidad. Se retardan, se aceleran, se ven interrumpidos más bien, pero ha sido solamente a veces porque nosotros no hemos puesto la parte que nos toca. Pero yo creo que esta es una nueva temporada. Yo creo y confío que este es un nuevo tiempo. Y hoy nos levantamos para caminar en ese orden y dejar que el Padre circuncide en nuestra vida lo que tenga que circuncidar, en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, en cualquier área. Por eso yo quiero pedirle en esta mañana, póngase de pie. Y hoy quiero orar, quiero bendecir la vida de sus pastores y no solamente poniendo como testigo a ustedes, sino también el cielo, que a partir de este tiempo tomamos verdaderamente la responsabilidad de estar para ustedes como pastores, como amigos, como hermanos en la